Sigan buscando una nueva luz, sigan buscando la plenitud. Seres de fuego, Sigan, seres de paz y amor. Apóstoles de hoy, sigan buscando la flor del corazón. Ángeles de la salud. Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente a otro programa de Por una Cultura de la Salud, un programa que hacemos desde la sociedad civil con la idea de que todos ustedes tengan tips que les ayuden a controlar sus enfermedades y que les ayuden también a prevenir muchos procesos patológicos, muchas enfermedades. El día de hoy tenemos el gusto de iniciar con un tema nuevo, un tema musical nuevo, escrito por un compositor jalisciense, Paco Padilla, de San Pedro Tlaquepaque, que él compuso a otro doctor jalisciense, el doctor Carlos Canseco, un médico mexicano, impulsor de las campañas de vacunación contra la polio a nivel mundial, dentro del Club Rotario Internacional. Este nuevo modelo musical que vamos a estar utilizando es interpretado por el grupo musical Canela, también de San Pedro Tlaquepaque, y su nombre es Apóstoles de Hoy. Está dedicado a los médicos, a los trabajadores de la salud, a las enfermeras, a todos los trabajadores de la salud, a todo el personal que conforma ese equipo poderoso que está trabajando, aunque ustedes no lo ven, está trabajando para que todos ustedes tengan un mejor estado de salud. Entonces, en los espacios entre bloque y bloque van ustedes a estar escuchando esta canción. Tiene un tema que tiene mucha profundidad, les va a gustar. Ese ya es el tema de nuestro programa, es el que vamos a manejar a partir de hoy durante todo el ciclo que dure nuestro programa. El día de hoy vamos a dar continuidad a los programas que hemos hecho previamente. El día de hoy vamos a hacer uno un poquito más profundo acerca de lo que es la obesidad. Y vamos a hablar del problema de la autoestima y de la obesidad. Cuando hablamos de obesidad nos dimos cuenta de que es un incremento en el peso con relación a la talla de cada uno de nosotros y se saca con diferentes mecanismos que hoy vamos a recordar algunos de ellos y nos dice si estamos en un peso adecuado o estamos en un peso inadecuado. Nos puede decir si estamos con un peso bajo, si estamos con sobrepeso o si estamos con algún tipo o algún grado de obesidad. Esta obesidad es un grave problema personal y es un grave problema de salud pública, porque la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas ya tienen un problema de peso, tienen incremento en su peso, tienen índices de masa corporal, que es el método que vamos a revisar en un momento más elevados, y eso va complicando cada uno de los procesos patológicos. Lo importante en el caso de la obesidad no son las cifras siempre son alarmantes. Cuando revisamos las estadísticas nacionales e internacionales nos damos cuenta de que nuestro país y nuestro estado se encuentran en los primeros lugares que no son honrosos, y uno de estos pues es el de la obesidad. Entonces lo importante no son las cifras, lo importante son los pacientes, son las personas que padecen esta obesidad. Cada uno de ellos, cada una de las personas que padecemos este proceso patológico, tenemos un complemento de vida diferente al de todos los demás. La obesidad severa, la obesidad que ya es una obesidad que podemos considerar severa, también ahorita vamos a ver cuál sería esta, acorta la vida de cada uno de los pacientes, de cada uno de nosotros. ¿Por qué acorta la vida? Porque agrava la presión alta, agrava la diabetes mellitus, ocasiona problemas pulmonares, ocasiona problemas articulares,
ocasiona problemas hepáticos y puede ocasionar problemas también cardíacos. Entonces va generando un rompecabezas patológico que va haciendo que los años de vida que normalmente deberíamos de vivir, que las estadísticas actuales nos dicen que la expectativa de vida está entre 78 y 79 años de edad, pues cuando tenemos alguna enfermedad más obesidad se va recortando esta expectativa de vida y esto va impactando directamente en la vida de las familias, en la vida de las comunidades, en la vida de los países. Lo más grave es que la obesidad vuelve infeliz a la persona que lo sufre, ya que el paciente obeso tiene limitaciones físicas importantes para sus actividades personales, para sus actividades familiares, para sus actividades laborales, para sus actividades de trabajo, ya que vive cargando estos 20, 30, 40, 50 o más kilos de peso a los que debería de tener con relación a su edad, y eso le va generando mencionar. La obesidad afecta directamente la autoestima de cada uno de nuestros pacientes. El paciente obeso se le agrede verbalmente, se le agrede psicológicamente y se le agrede laboralmente. Esto va generando una bola de nieve que va creciendo y que va conflictuando más la vida personal de cada uno de estos pacientes. Si ustedes conocen pacientes obesos, se darán cuenta de que la mayoría son risueños, son agradables, muchos dicen es muy buena gente, son serviciales, son atentos. En lo personal, su mundo es triste, su soledad es grande. Cuando llegan a su casa se quitan esa máscara de sonrisa, se quitan esa máscara que aparentan ante todos los demás y se enfrentan a su realidad. Empiezan a pensar muchos pues pensamientos negativos, empiezan a generarse conflictos con los cuales viven todos los días, y eso va haciendo que los procesos patológicos que ya tienen por sí se vayan complicando. Hay quienes dicen que la autoestima es la salud de la mente. La autoestima es aquella parte de nosotros que nos da la confianza, nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos, de pensar, es la visión honesta de quiénes somos, es la confianza en nosotros mismos y nuestro derecho de triunfar y ser felices. Esta autoestima se va degenerando, esta salud mental se va complicando y va generando otros conflictos que vamos a ver ahorita con las personas que nos acompañan. Tenemos el gusto de que nos acompañe nuevamente la licenciada en nutrición Dariana Valeria Lizama González, que ya estuvo con nosotros en un programa previo. Ella es licenciada en nutrición de la Universidad de Colima con una capacitación técnica importante posterior a que terminó su capacitación en la universidad. Bienvenida, Dariana, nuevamente. Muchas gracias, doctor César. Buenas noches. Y también nos acompaña el licenciado David Aguilar González, licenciado en psicología del Centro Universitario del Sur de Ciudad Guzmán, también con un aval académico muy importante, y que el día de hoy nos va a hacer el favor de enfocarnos a lo que es la salud mental y a lo que es la autoestima. Bienvenido, David, ojalá que sea el primero de muchos programas que nos acompañe. Esperemos que así sea. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces al tema del día de hoy, que es obesidad y autoestima. Damos el uso de la voz a Dariana y pedimos a Paco que pase la primera transparencia. Bueno, como ya lo mencionaba el doctor Carlos César, pues vamos a ver ahora cómo está ligada la obesidad con la salud mental, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver para poder controlar la obesidad, la parte de esta salud psicológica. Y bueno, obesidad se define como la acumulación excesiva o anormal de grasa que puede ser perjudicial para la salud, según la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esta se va a sacar mediante el índice de masa corporal, que es un indicador simple que se utiliza para identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Según la OMS, nos dice que este debe ser superior a 30. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La otra. Y bueno, vemos ahí la tablita donde nos da los parámetros de bajo peso, peso normal, y vemos que a partir de 30 ya nos empieza a marcar una obesidad grado 1, ¿verdad? Que era lo que decíamos, mediante el índice de masa corporal que se saca con una fórmula que es el peso sobre la altura al cuadrado. Entonces, de esa manera todas las personas podemos conocer en cómo se encuentra nuestro peso. Siguiente, por favor. Y bueno, la causa fundamental de la obesidad
es un desequilibrio energético entre las calorías que se consumen y las gastadas, pues es decir, se suele consumir alimentos altos en grasa, entonces la ingesta es mayor de lo que se gasta realmente, pues hay un descenso de la actividad física últimamente, pues ya que la vida es más sedentaria, ¿verdad? Tenemos más medios de transportes, a veces ya nuestro trabajo es por muchas horas y nos sentimos que nos impide ya hacer alguna actividad física, entonces todo ese exceso de calorías que consumimos en el día no se gasta realmente en una actividad, por eso hay un desbalance, ¿verdad? Vemos ahí la balanza de cómo tiene que ser todo equilibrado, hay un exceso un exceso en la ingesta de calorías y debe de haber así también un exceso con una actividad física para poderlas quemar. Siguiente. Bueno, ahora vamos a tomar un poco el tema de la autoestima, pero antes vamos a partir del concepto de salud mental según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Para la OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, cuando hablamos de autoestima o cuando hablamos de autoconcepto, no solamente estamos hablando de las emociones del individuo, sino también estamos hablando de todos los aspectos psicosociales que involucran el desarrollo óptimo de las personas. Entonces, relacionado con lo anterior que mencionaba mi compañera, que es hablar de problemas de salud o de obesidad en este caso, existe una serie de distorsiones. Voy a pedir por favor que pasen a la siguiente transparencia. Y bueno, en ese sentido, hay diferentes aspectos que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la salud mental se refiere. Y una de las principales sería el manejo adecuado del estrés. Nosotros actualmente nos hemos enfrentado a que el manejo del estrés está siendo inadecuado. Existen prácticas que van en contra incluso del bienestar físico. Y esto no solamente es la cuestión de sedentarismo, sino también los malos hábitos. Y bueno, recordemos que estamos en una época del año precisamente en donde las personas a finalizar el año posterior, pues bueno, también van descuidando su salud en relación a la alimentación, es decir, empiezan a ser permisivas, empiezan a descuidar su descanso, también sus hábitos saludables y obviamente si tienen un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, esto a mediano plazo va a traer consecuencias. Entonces, el manejo adecuado del estrés va a ir en función de esto, porque precisamente en esta temporalidad del año, las personas empiezan a hacer un análisis de sus descuidos posteriores. Aumentaron de peso posiblemente, asimismo no descansaron lo suficiente, se van a incluir a la dinámica escolar o laboral y bueno, esto va a tener una afectación directa a nivel cognitivo. También tenemos las cuestiones emocionales. En ese sentido, el contacto con las emociones es distinto para hombres y mujeres, puesto que en esta construcción cultural, incluso en el cuidado de la salud, para los hombres es distinto el proceso de aceptación, por ejemplo, de una enfermedad. Por lo tanto, los descuidos de la salud no solamente van a corresponder a la temporalidad del año, sino también como una frecuente a lo largo del desarrollo del mismo. Y en el caso de las mujeres, bueno, hay una serie de constructos culturales y sociales que van a estar todo el tiempo marcando la pauta a cómo debería de ser esta imagen corporal en relación a los estereotipos sociales. ¿Y esto qué implica? Pues implica un alto riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, los estándares de belleza van a ir marcando la pauta a hacer creer que una persona con un estado de salud saludable pues tendría que ser sumamente delgada y esto es pues un error. En ese sentido, bueno, el contacto con las emociones pues se va a presentar una serie de distorsiones a nivel cognitivo, pero también a nivel emocional pues tiene una implicación. Por ejemplo, van a aparecer emociones como la tristeza, la frustración, el enojo, y el miedo incluso de no poder alcanzar los objetivos esperados. Y en esa lógica de la que hablaba hace un momento, que tiene que ver con un estereotipo, pues obviamente van a aparecer alternativas paliativas que van a ser emergentes a la resolución de ese conflicto
en el autoimagen. Dietas emergentes, el dejar de comer o incluso tener otra serie de comportamientos como la ansiedad. Y bueno, también es importante que estos pensamientos que nosotros vamos a estar identificando en nuestros pacientes pues tengan que ver con pensamientos a su favor, no solamente en la condición física, sino también en la salud mental. Y es bien importante que partamos de ahí, qué es lo que nuestro paciente o la persona con la que estamos trabajando tiene, o qué idea tiene, sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su salud, porque a partir de ahí vamos a identificar cómo trabajar. Otra de las cuestiones que tenemos que considerar en la salud mental es que el individuo sea consciente de sus capacidades, no solamente estas, como yo lo mencionaba anteriormente, estos paliativos que van a dar respuesta inmediata, sino que la intención de trabajar con este tipo de problemáticas es generar cambios a largo plazo y que estos cambios sean permanentes en relación a los hábitos saludables. Y bueno, en todo momento se va a buscar de la misma manera en esta condición de salud mental, pues ser asertivos. Y bueno, partiendo de este concepto que pareciese que es muy sencillo, tiene una complejidad porque bueno, involucra toda la cuestión de conocimientos y experiencias del individuo. Entonces, para poder ser asertivo, pues tengo que estar consciente de las decisiones que debo tomar y que éstas vayan a favor de mi bienestar físico y mental. Y esto es un trabajo que no solamente le compete al individuo, sino que recordemos pues que es parte de un contexto y que este contexto pues obviamente va a estar permeando estas respuestas, sea la dinámica familiar, el contexto social, la dinámica de pareja, etcétera. Muy bien, aquí, licenciado David, me gustaría que a las personas que nos están haciendo el favor de vernos y de escucharnos, les manejaras un poquito más qué significa ser asertivo, para que ellos lo puedan comprender con palabras coloquiales, a lo mejor con palabras comunes, y que nos puedan entender bien, porque este concepto va a ser bien importante para todo lo que sigue en el desarrollo del tema. Claro que sí. Hablar de asertividad, entonces, podríamos decir que es estar exactamente en el punto medio de partida para la toma de decisiones. Ejemplo, yo tengo una condición de peso, precisamente retomando el problema de obesidad, y entonces a fin de año yo decidí dejar mi medicación, tomar alimentos que mi médico me ha dicho que debo omitir, y entonces una decisión asertiva en ese sentido sería ser responsable de las posibles consecuencias. Por ejemplo, que mi glucosa no esté en sus niveles adecuados y que por lo tanto yo tendría que estar involucrado en mejorar mis hábitos alimenticios para regular mi condición de salud. El ser asertivo entonces implica que yo me responsabilice del cuidado de mi persona y que cada una de las decisiones que tome vaya en esa misma lógica, es decir, a mi favor. Y muchas ocasiones, bueno, se convierte en algo controversial porque vamos a tener la influencia, como yo lo mencionaba anteriormente, incluso de otras personas que tienen el mismo padecimiento y que posiblemente tengan más tiempo y me digan, mira, no pasa absolutamente nada y date la oportunidad de dejar de lado temporalmente la medicación o los buenos hábitos y luego inicias de nuevo. Entonces, la asertividad como tal va a ser esa pauta, el poder decidir hacerme responsable de las decisiones que tomo y que estas decisiones vayan a mi favor. Esto es muy interesante y es muy importante para que todos lo tomen en cuenta, porque estos detalles son los que hacen la diferencia entre que las cosas vayan bien o que las cosas vayan mal. Recuerden que siempre hacemos énfasis en que todo lo que puede ser bueno para usted, para otra persona no es bueno. Entonces lo que a usted, su nutriólogo, su psicólogo, su médico le indique es lo mejor. Lo que le indiquen a otras personas es lo mejor para ellas. ¿Sí? Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento.
asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Continuamos con nuestro tema. Entonces ya vimos que conocemos nuestro problema, somos responsables de resolver nuestro problema de la mejor manera posible o de que nuestro problema se vaya agravando, se vaya empeorando, se vaya complicando y que tengamos realmente, en lugar de un problema de salud, 2 o 3 problemas de salud que van haciendo que pues los días, como veíamos al inicio, de vida se vayan recortando y eso impacta de manera directa en la familia. Entonces continuamos con el tema. Estábamos viendo lo del manejo del estrés. Ahorita también estábamos comentando con los compañeros que se acude muchas personas ahorita a consulta a todos los niveles y hablan de que en el último periodo del año o al principio de cada año la gente se deprime mucho y luego empiezan a hablar de ansiedad y luego dicen: yo me quito la ansiedad comiéndome una caja de galletas diario, yo me quito la ansiedad comiéndome una docena de sopitos diario, y ese tipo de maneras de quitarse la ansiedad pues no son las correctas. Si usted encuentra que tiene algún problema de ansiedad, algún problema de depresión, hay que acudir con el profesional de la salud de su confianza, su médico, para que él le oriente de la mejor manera posible. Si ocupa algún medicamento, él se lo va a indicar. Si ocupa alguna orientación de algún psicólogo, de algún otro tipo de personal, también se lo va a indicar. Pero no tomen ustedes decisiones que pueden ir en contra de su salud. Cedemos nuevamente el uso de la voz a nuestros invitados. Gracias. Bueno, como ya hablábamos un poquito ahorita de la asertividad, que nos hablaba aquí nuestro psicólogo, ahorita ya decíamos, ¿no? Son las fechas en las que empiezan a aparecer todas las decisiones emergentes para poder bajar esos kilos extras que ganamos en esta temporada decembrina, ¿verdad? Decíamos ahorita en la pausa, es muy común ahorita recurrir a pastillas que no nos van a hacer nada bueno, o a lo mejor a dietas que encontramos por internet, ¿verdad? Para poder bajar de peso rápidamente, o que decíamos, a la vecina le funcionó a lo mejor tomar algún licuado, me lo tomo yo también, y ya decía ahorita el doctor, ¿verdad? Pues ya llegan ahí al hospital con una falla hepática o ya llegan con alguna otra complicación por recurrir a estas decisiones que no son las adecuadas. Es ahí donde decíamos de la asertividad, ¿verdad? Tomar la decisión correcta para el control de mi enfermedad. Entonces va a ser muy importante que pongamos atención a este tema, porque la verdad es que no nada más es estar a dieta o estar en un plan de alimentación para poder bajar de peso, ¿verdad? Sino que implica todo un proceso de salud mental para poder nosotros tomar el control de nuestra enfermedad. Y bueno, pasamos a la siguiente transparencia, por favor. Vemos también aquí que las complicaciones de la obesidad, bueno, la obesidad ya de por sí es una complicación, ¿verdad?, para la persona, pero de ahí se pueden ir generando otras complicaciones que, bueno, ya nos van a ir todavía deteriorando nuestra salud. Y bueno, vemos ahí que tenemos enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, que es ahorita una de las más comunes, triglicéridos y colesterol altos, o que son las grasas altas, ¿verdad?, cuando nos hacemos algunos estudios, algunos tipos de cáncer también causados por esta obesidad, o trastornos respiratorios. Entonces, no nada más es tener el peso, ¿verdad?, no nada más es la enfermedad del peso, sino que ya de ahí se viene toda una rama de complicaciones que no nada más podemos generar una, sino que pueden ser 2 o hasta 3, ¿verdad? Y ya de ahí, bueno, ya se puede generar un síndrome metabólico. Entonces, bueno, es muy importante que sí tomemos en cuenta esta parte de obesidad, que ya es algo grave, no es nada
rápido de curar, ¿verdad? Lleva toda una serie de pasos para poderlo lograr nosotros un mejor peso. Vemos la siguiente, por favor. Ok, como ya decíamos, no nada más es la parte del deterioro de nuestra salud, sino que también la salud mental, ¿verdad? Vemos aquí que también otros problemas son depresión o aislamiento social o menor rendimiento en el trabajo, ¿verdad? Por mencionar algunas. Es muy común que estas personas que ya tienen un problema de su peso se aíslen, se sientan como que a lo mejor los están viendo todo el tiempo, que tienen pensamientos negativos hacia esa persona, por lo tanto también a veces tienen un menor rendimiento en el trabajo, porque piensan que todo el mundo habla de ellos, ¿verdad? Y no se sienten capaces estas personas de poder rendir o de hacer bien su trabajo. Y bueno, aquí ya el más experto es el psicólogo, que nos podría hablar un poquito más de esta parte. Claro que sí. Y bueno, voy a pedir que pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a trabajar un poquito, a explicar un poco sobre las distorsiones cognitivas, partiendo del enfoque cognitivo-conductual. Bueno, las distorsiones cognitivas van a ir en función de estos pensamientos que van a darle una respuesta, digámoslo así, automática a esta sintomatología. Y entonces tenemos el primero, que es la personalización. Y entonces aquí el paciente va a asumir que por su culpa no podrá bajar de peso, y nosotros hablábamos hace un momento de las dietas emergentes, entonces también va a ir involucrada aquí la motivación. Entonces, por ejemplo, ahorita podemos encontrar a los gimnasios que están llenos, ¿no? O podemos encontrar a muchas personas haciendo ejercicio en aire libre. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, esta motivación de manera gradual va a ir disminuyendo, y esto que genera pues que aparezcan este tipo de pensamientos. También encontramos esta falacia de cambio, que tiene que ver, por ejemplo, cuando mi familia, mi pareja, mi amigo, etcétera, haga ejercicio, pues entonces yo los haré. ¿Esto qué implica? Que bueno, vamos durante el año postergando una decisión como retomar la medicación, hacer actividad física y mejorar hábitos incluso de descanso. También está otra distorsión cognitiva, que es la visión catastrófica, y entonces digamos que aquí la sintomatología, por ejemplo, el haber subido de peso, el no poder descansar, el bajo rendimiento, tanto personal como laboral, bueno, también va a traer estas otras enfermedades que voy a ir construyendo pues a partir de mis pensamientos. Entonces voy a pensar todo el tiempo que me va a dar un infarto, que no voy a durar más de un año, que no voy a poder bajar de peso nunca, y estas visiones catastróficas obviamente van a generar estrés en nuestros pacientes, y ese mal manejo del estrés pues va a generar otras conductas secundarias como la ansiedad. Y bueno, también está la etiquetación, y en ese sentido, bueno, es bastante común encontrar en nuestros pacientes pensamientos como, bueno, soy un fracasado por no mantener mi dieta, y es importante recalcar que en un proceso de atención nutricional, médica y psicológica, las recaídas son parte del tratamiento, y la motivación, como lo mencionaba hace un momento, va a ser un factor fundamental precisamente para poder no solamente dar una respuesta a esta recaída, sino también identificar cuáles son las fallas en ese proceso. Ejemplo, supongamos que yo empecé a modificar mis pensamientos a favor para poder ser asertivo, sin embargo, estoy siguiendo mi dieta demasiado puntual, pero pues se atraviesa otra festividad, y entonces yo decido nuevamente en ese día en específico descuidar mi alimentación o mi régimen que ya tenía establecido. Entonces, en estas distorsiones cognitivas, ¿qué va a suceder? Pues bueno, muy comúnmente los pacientes abandonan todo el tratamiento y dicen, a partir de esta falla, entonces yo no soy capaz de tener una continuidad, ya me ha pasado antes, y abandonan de manera regular los tratamientos. Entonces es importante la identificación de estos pensamientos, porque van a estar sujetos incluso a los pensamientos de otras personas. Y estos pensamientos de otras personas pues van a tener un impacto en la toma de decisiones, ¿sale? ¿Le podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno,
a partir de esto, bueno, vamos a hablar un poquito del modelo cognitivo, de lo que tendríamos que identificar, en este proceso del que estamos hablando. Nosotros ya tenemos una situación muy específica. Estamos hablando de una persona que tiene problemas de obesidad. Y entonces, a partir de esa situación, vamos a identificar cuáles son nuestros pensamientos. Estos pensamientos pueden estar apegados o no a la realidad. Si están apegados a la realidad, obviamente va a implicar pues un tratamiento adecuado, el cuidado de mi salud, el chequeo constante, etcétera. Pero si esto no es así, entonces vamos a encontrar lo que ya mencionaba, que son las distorsiones cognitivas. Y estos pensamientos, algunas ocasiones, pues van a ir en contra incluso de mi propio bienestar. También vamos a identificar cuáles son las emociones de mi paciente y vamos a poder a lo mejor encontrar tristeza, enojo muchas ocasiones y frustración, es decir, no puedo bajar de peso, nunca puedo seguir una dieta de manera puntual, me siento triste, me siento relegado, me siento observado, y eso también es bien importante que lo veamos. Hablar de las emociones pues implica también un reconocimiento. Muchas ocasiones las personas tienen como esta habilidad para encubrir sus emociones, y las respuestas automáticas que vamos a encontrar a nivel emocional es que todo el tiempo estoy bien. Y lo preguntamos directamente, vamos por la calle y saludamos y preguntamos ¿cómo estás? Y la respuesta es siempre estoy bien, ¿no? Y cuando hablamos de cuestiones de salud y le preguntamos a nuestros pacientes cómo se encuentran, esta respuesta también va a aparecer. Entonces, una vez identificados los pensamientos y las emociones, y aquí es bien importante hacer el énfasis en que las emociones, independientemente de cuáles éstas sean, tienen una función en nosotros, es decir, no podemos catalogar en que las emociones son negativas o que tendríamos que rechazar ciertas emociones. Al contrario, es el reconocer para poder trabajar a partir de estas. Y bueno, como último punto vamos a identificar pues las conductas, ¿verdad? Yo ya hablaba de algunos hábitos y estos hábitos pueden ser a favor o en contra dependiendo de lo que antecede, es decir, de mis pensamientos y de mis emociones. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, en nuestra consulta de manera conjunta. Es decir, bueno, yo voy a hacer el abordaje de sus pensamientos, de sus emociones a nivel psicológico, y posiblemente me voy a ayudar del médico o del nutriólogo o nutrióloga para la atención justamente de su salud física, que tiene que ver con una activación conductual. Es decir, ¿qué necesita hacer mi paciente o qué conductas debe modificar para mejorar su bienestar o su salud? Y que su salud integre obviamente estas dos cuestiones, su salud mental y su salud física. Sí, aquí es importante que cada quien se ubique en su contexto personal. Yo tengo este problema, la solución la debo de buscar, la solución es única para mí. Debo buscar el apoyo de profesionales de la salud que me puedan orientar sobre este punto en particular. La mayoría de las veces, por no decir todas, necesitamos el apoyo de alguien. Es muy difícil que alguien pueda saber cómo comportarse si no tiene la preparación académica para esto. Ya hemos hablado anteriormente que muchos de ustedes o muchas personas buscan las soluciones en el Internet. En el Internet la mayoría, por no decir el 80 o 90% de la información no es confiable. Buscan informaciones confiables. Yo sé que son asiduos a Mr. Google, a Mr. Facebook, a Mr. Twitter, a Mr. todos esos, que pues muchas personas lo hacen de buena fe y les dan consejos, pero son detalles que ellos han vivido, detalles que ellos han conocido. Muchas personas dan consejos tratando de lucrar con ustedes, tratando de venderles productos milagro, de venderles soluciones instantáneas a los procesos patológicos que cada uno de ustedes tienen. Tampoco eso es cierto. Cuando alguien se acerque ofreciéndole ese tipo de detalles es que quiere que ustedes eroguen una cantidad importante de dinero y al final se van a dar cuenta de que no funciona. Entonces todos estos detalles debemos de ubicarlos. Subir de peso es fácil. Todo el mundo puede subir de peso. El detalle es poder controlar
esa ingesta de alimentos que necesitamos para vivir de la mejor manera posible y también poder utilizar esa energía de la mejor manera posible. Cuando hay este balance no hay obesidad, ya no hay este tipo de complicaciones, pero debemos estar conscientes de esto. Bajar de peso no se hace de un día para otro, es un proceso, depende de la cantidad, del exceso de peso que tengamos, el tiempo que podemos ir bajando ese mismo peso sin que nuestra salud se vaya deteriorando, porque bajarla de un día para otro, como todo el mundo quiere, genera descompensaciones internas en el organismo y genera conflictos que son también muy difíciles de tratar. Vamos a una pausa y regresamos. chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, autoestima y obesidad. Cuando hablamos de autoestima también es muy difícil encuadrarlo, ya lo vimos como nos decía el licenciado David. El que está alto quiere estar bajito, el que está lacio quiere estar chinito, el que está güero quiere estar morenito, entonces es un cuento de nunca acabar. Lo que tenemos que hacer es ubicarnos realmente en nuestra realidad, quiénes somos, quiénes queremos ser y procurar buscar las mejores alternativas para que logremos nuestro objetivo. No les digo que si quieren parecerse a Superman se hagan cirugías plásticas, ni mucho menos, pero que por lo menos ubiquen lo que ustedes quieran ser para que ese sea su objetivo, ese sea su motivo de vida y de ahí en adelante todo lo demás sale de la mejor manera posible. En este caso, en el caso de la obesidad, pues hay que entender que tenemos el padecimiento, que tenemos la obesidad, entender que ocupamos el apoyo de los profesionales de la salud, solos nunca vamos a poder, entender que la solución existe, es personalizada, es un proceso, no es una cosa mágica, es un proceso que cuesta trabajo, que cuesta mucho esfuerzo, que como decía el licenciado David, hay caídas, hay fallas en ocasiones, pero esas fallas nos sirven para aprender esos detalles y no volverlos a
a cometer esos errores y poco a poco ustedes van a ir viendo que ese problema de la obesidad se va eliminando. Cuando hablamos de obesidad, con los médicos nos damos cuenta de que muchas veces el paciente va por un proceso patológico y tiene la obesidad y no lo identificamos como problema de salud la obesidad. Ya ahorita los médicos estamos ubicando ya la obesidad como un proceso patológico y cuando hacemos el diagnóstico por el que fue el paciente también les hacemos del conocimiento que tienen su problema de obesidad. Una cosa curiosa que nos ha pasado con algún paciente, dice la señora, ¿sabe qué? Es que mi esposo ronca mucho o mi esposa ronca mucho. Y lo que pasa es que ellos no alcanzan a comprender por qué roncan mucho cuando están gorditos, cuando están obesos. Mientras más grueso esté su cuello, más propenso es a roncar, incluso a tener por ahí algunos detallitos más importantes como la apnea obstructiva del sueño, que de repente como que dejan de respirar por lo mismo gordito que está su cuello, y esto va generando, así como este detalle que a veces ocasiona risas porque hasta la persona sola se asusta cuando ronca, y a veces nos ocasiona otro tipo de detalles como descontentos, enojos, etcétera. Entonces volvemos nuevamente a nuestro tema. No sé cuál de los muchachos va a continuar. Yo voy a continuar ahora. Y bueno, retomando lo que mencionaba aquí David, la parte de distorsiones cognitivas, me parece muy importante, ¿verdad? Ver que nuestros pacientes siempre van a tener ese tipo de pensamientos, o que en consulta es muy común que nos digan este tipo de frases y a lo mejor no las identificamos, ¿verdad? A lo mejor el ritmo de trabajo u otra cosa que estamos haciendo no nos permite identificar estas distorsiones de nuestros pacientes. Es muy común que escuchemos que el paciente nos dice que toda su familia ya es obesa y por lo tanto él va a seguir así, que cualquier método que hagamos con él pues no le va a funcionar, o que nos pone 1 y 1000 pretextos para poder realizar alguna actividad física o adherirse al plan de alimentación. Entonces sí es muy importante que nosotros como profesionales de la salud, tanto el psicólogo, que es más experto en esta parte, como el médico, como el nutriólogo, nos demos cuenta de este tipo de frases que nos dan nuestros pacientes, ¿verdad? Porque de ahí también va a ser el parteaguas para nosotros poder realizar una adherencia al tratamiento de nuestro paciente. Entonces, es decir, no nada más tratamos la obesidad el médico o el nutriólogo, ¿verdad? También el psicólogo va a ser una parte muy importante en este tratamiento. Por lo tanto, es viable estar de la mano de un profesional en salud mental para poder lograr un éxito en el control de la obesidad. Entonces, no nada más es la parte del plan de alimentación, ¿verdad?, para que se adhieran al tratamiento, sino que son todavía otras cuestiones para poder lograr un peso normal y evitar las complicaciones en estos pacientes. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ya decía, ¿verdad?, ¿cómo vamos a prevenir y o revertir la obesidad? Esta es en gran medida prevenible y reversible. El objetivo consiste en lograr un equilibrio energético, que ya hablábamos anteriormente de eso, que es todo lo que ingresa a nuestro cuerpo debe ser quemado, ¿verdad?, con actividad física, con las funciones de nuestro cuerpo también. Y bueno, no nada más es que se mantenga a lo mejor en estos objetivos que ya decíamos, ¿no? Está iniciando el año, tenemos objetivos por nuevo año, pero es un objetivo para lo largo de la vida. Hay que verlo en realidad por nuestra salud, ¿sí? O sea, que no sea nada más el físico, vernos con un buen peso, sino también saber que es parte de la salud el mantener un buen peso, no nada más es la vanidad. Entonces, bueno, como parte de este tratamiento de la obesidad, vemos que tenemos el aumento del consumo de verduras y frutas, cereales integrales y frutos secos, que ya sabemos que son como las semillas en cuanto a nueces, que son almendras, pistaches, cacahuates, ¿verdad?, que son los mejores snacks que podemos hacer en lugar de la comida chatarra. Y bueno, también es reducir la ingesta de grasas y sustituir las saturadas por las insaturadas, es decir, las saturadas son todas las que vienen, todos los alimentos empaquetados, ¿sí? Todo lo que nos vende esta industria de empaquetados, por lo general tienen grasas saturadas, o también todos los alimentos que cocinamos con un exceso de grasa. Entonces, todos estos los vamos a sustituir por grasas insaturadas, que es lo que se encuentra en los frutos secos, en el aguacate, en el aceite de oliva, en alimentos de grasa magra
Y bueno, otra muy importante, que no nada más tenemos que enfocarnos en la parte de alimentación, sino que también es muy importante el realizar actividad física como un mínimo de 60 minutos diarios. Claro está que también aquí la parte del activador físico, un licenciado en educación física, nos puede ayudar en la parte de cómo dar los tiempos para realizar actividad física. Una persona que no ha realizado por mucho tiempo actividad no va a iniciar con 60 minutos, porque claro está que pues lo va a abandonar, ¿verdad? Entonces es ahí donde decíamos que no nada más es dar el tratamiento o dar esta parte del plan, sino que ver todas las partes que están de fondo para poderlo lograr. Entonces sí es muy importante que estemos todos de la mano, ¿verdad? Que sea todo un trabajo interdisciplinario para poder lograr el buen peso de nuestro paciente y así evitar las complicaciones. Muy bien, Dariana. Entonces, como primer punto importante, si tenemos obesidad, debemos estar conscientes que tenemos la obesidad. Debemos estar conscientes, como punto número 2, que esto tiene solución, que las soluciones son procesos diferentes en cada uno de nosotros, que el llevar a cabo una dieta no es dejar de comer, es comer lo que necesita el cuerpo de cada uno de nosotros para funcionar adecuadamente, para realizar sus actividades normales, y que necesitamos, aparte de la orientación del médico, del psicólogo, de la alimentación, la actividad física. La actividad física es muy importante, eso nos ayuda a prevenir muchísimos detalles, ya llegaremos a tocar el tema a detalle. Es importante lo que decía Dariana, la actividad física se la debe indicar usted a alguien que sepa. De repente hay personas con obesidad que dicen, ahora yo voy a correr, y mañana llegan al consultorio con un esguince de tobillo, con una lesión en su rodilla, con una lesión en su cadera. No es lo que nosotros pensamos que debemos hacer, es lo que el profesional de la salud nos indica para cada uno de nosotros. La autoestima la va a ir recuperando esa persona obesa cuando vaya viendo que sus objetivos se van cumpliendo. Conforme vayan disminuyendo kilos de peso, van mejorando otros procesos patológicos. Acá en Colima tuvimos una paciente en el municipio de Tecomán que pesaba, no recuerdo, 180 y tantos kilos, 190 kilos, y acudió a consulta porque le dolían las rodillas. Ella no atribuía el dolor de sus rodillas a su exceso de peso, sino a que le dolían sus rodillas. Cuando visitamos su casa, era en una casa humilde en Tecomán, tenía pequeños troncos de palma como banquitos, más o menos cada metro y medio, y preguntamos que por qué. Entonces nos decía que porque daba 2 o 3 pasos y se tenía que sentar porque le dolían las rodillas, pero aún así no identificaba que su proceso patológico era la obesidad, no eran las rodillas. Entonces se integró un equipo multidisciplinario, se empezó a atender a la paciente. Era una persona joven, debe haber tenido 36, 38 años, se internó en el hospital regional. Cuando estuvo internada descubrimos que estaba embarazada. La señora no sabía que estaba embarazada, también por su índice de masa corporal que tenía. Fue también otro detalle que complicó ahí todo el asunto, porque no quiso pues integrarse al tratamiento que se le proponía. Era un tratamiento con un equipo multidisciplinario y comprendía una serie de actividades entre las que ellas iban el plan alimentario que ella debía de llevar. Se consiguió el apoyo de las autoridades estatales para que pues todos los implementos que necesitara la señora se le dieran, se le proporcionaran de manera gratuita, tratando de que saliera adelante. Ella tenía 2 o 3 niños más, no recuerdo cuántos más. El problema es que ella no aceptó su tratamiento, siguió con su proceso patológico, siguió subiendo de peso, y en un día, el día menos pensado, falleció por causa de la obesidad. Sin embargo, ahí nos damos cuenta de que a veces es difícil entender, soy obeso, necesito ayuda, necesito apoyo. Si a ese nivel, con esa índice de masa corporal de 60 y tantos que creo que tenía, lo normal es menos de 25 o 25, entre 25 y 29, no identificábamos el problema, pues entonces está complicado. Cuando hablamos del índice de masa corporal, ya nos decía Dariana cómo lo sacamos. Hay que tomar en cuenta el peso y la talla, y ahí va a depender el numerito que resulte de esa ecuación, es el porcentaje
de obesidad que podemos tener o de sobrepeso, y de ahí en adelante se empiezan a manejar las cifras con las cuales va a ir usted descendiendo poco a poco de peso y va a ir recobrando su autoestima. ¿Algún otro detalle que quieran comentar, licenciado David? Sí, yo creo que es importante también en esta realidad de los procesos de atención no ir naturalizando los malos hábitos. Desafortunadamente, en nuestro contexto, los hábitos, por ejemplo, para los menores empiezan a ser precisamente sesgados de una dinámica adecuada de salud. Entonces empezamos a ver este niño, esta niña, como es el gordito y se ve bonito y está bien, pero el niño va aprendiendo precisamente que esa forma de alimentarse es adecuada. Entonces creo que es importante poner atención a los problemas a futuro que esto puede traer como consecuencia, y también obviamente identificando en las personas adultas si estas distorsiones de las que yo hablé el día de hoy o estas situaciones a las que nos vamos a enfrentar a nivel emocional pues están haciendo un eco en mi día a día, pues buscar a los especialistas que me puedan acompañar en este proceso de transición. El buscar personas o profesionales que estén ahora sí que en la atención adecuada, pues va a ser la diferencia, porque también es esto, es una cuestión de cómo me veo a mí mismo. Si no soy capaz de cuidar mi cuerpo, de cuidar mi salud, pues entonces esto se va a ir agregando a otras problemáticas, entre ellas las cuestiones emocionales. Me parece importante también aquí lo que mencionaba el doctor. Muchas veces la obesidad no la vemos como un problema, ¿no? Ya decía aquí el psicólogo, no naturalizar estos malos hábitos, ¿verdad? Porque bueno, sabemos que como padres vamos generando estos hábitos ya a nuestros hijos, o no nada más a nuestros hijos, sino a las personas que nos rodean, ¿verdad? Entonces sí, a veces la consulta está llena de personas que ya tienen diabetes, que tienen hipertensión o que ya tienen alguna otra enfermedad, pero es muy poco probable que tengamos la consulta llena por personas con obesidad, ¿verdad? Porque no lo ven como una enfermedad, lo ven nada más pues como un exceso de peso, pero hasta ahí. A veces preguntamos en la consulta, ¿verdad?, si tiene familiares con obesidad, y ellos nos contestan no. Entonces ya indagamos un poquito más y ya vemos que sí hay familiares con obesidad, pero como no lo ven con un problema, o sea, no lo ven con una enfermedad, lo omiten. Entonces sí es muy importante que si tenemos ya un problema de obesidad, acercarnos al profesional de la salud, pues es el que nos va a poder ayudar para llegar a un buen peso y realmente estar conscientes que es algo insano, ¿verdad? Que no es normal el estar gordito, que no es sano, no es un niño gordito sano, ¿verdad? Entonces sí podemos cambiar de manera rápida, pues, o de manera más bien efectiva, ¿verdad?, la obesidad, para poder crear buenos hábitos y que estos puedan ser transmitidos pues a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos, en el trabajo, incluso a veces también cuando hacemos cambios en el trabajo, que una persona tiene obesidad y empieza a bajar de peso, pues empieza a llamar la atención, ¿verdad? Empiezan a preguntar, oye, ¿cómo lo hiciste? Y pues bueno, ahí la mejor recomendación es pues que acuda con un nutriólogo para poder lograr el excelente peso. ¿Sí? Aquí recordarles que nuestro lema es la salud de responsabilidad de todos, entonces hay que asumir el problema patológico que tenemos y hay que buscar la mejor alternativa de solución. La solución está en nosotros mismos, en buscar la mejor ayuda, la mejor opción de tratamiento. En el caso de los procesos patológicos que hemos visto, como la presión alta, llamada por nosotros hipertensión, o la diabetes mellitus, llamada por ustedes azúcar en la sangre, o las dislipidemias, que son el colesterol y los triglicéridos elevados en sangre, mejoran muchísimo cuando se empieza a bajar de peso. Si la meta de su nutriólogo y de su médico, de su psicólogo, de su orientador físico es que usted baje un 5% de su peso en un determinado tiempo y usted lo logra, no se imagina cómo disminuyen los riesgos de que usted tenga complicaciones, disminuyen los riesgos de que haya infartos agudos al miocardio, disminuyen los riesgos de que haya crisis hipertensivas, disminuyen muchísimos riesgos con solamente el 5%. Las metas son a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces ustedes van a ir viendo cómo van a ir bajando poco a poco de peso, eso los va a ir motivando más, eso va a ir haciendo que ustedes recobren su autoestima, pero es importante que ubiquen que estos cambios deben de ser permanentes, porque después también es muy común
Doctor, pues yo fui con Dariana y Dariana me hizo mi esquema alimentario, lo llevé 3 meses, bajé 6 kilos, pero ya subí 8. No tiene la culpa Dariana, tiene la culpa usted porque no llevó adecuadamente esos cambios que deben de ser permanentes. Si vamos a cambiar el esquema alimentario, ese esquema alimentario debe cambiar para siempre. No debe dejar usted inmediatamente el esquema que le dijeron, que normalmente ahorita ya se hace con los alimentos que están disponibles en la localidad, que no son de costos elevados, como antes que eran costos elevados y la gente no los podía llevar. Entonces ahora sí, los tratamientos son individualizados, son acordes a las necesidades y a la realidad que estamos viviendo en nuestro estado. Entonces la única solución es que usted ubique que tiene el proceso, se haga responsable y solicite ayuda. Los equipos multidisciplinarios de salud con los que cuenta nuestro estado y nuestro país están al nivel de cualquier parte del mundo. Aquí hacer énfasis otra vez en que hay muchas personas que ofertan productos chatarra, muchas personas que son charlatanes. Cuando ustedes acudan con un profesional de la salud, verifiquen que tenga su título, que tenga su cédula, y ahora estamos en boga con la certificación de su área de especialidad. Si usted va con un cirujano plástico, pregúntele si está certificado, que les muestre certificado. Si va con un ginecólogo, con un gastroenterólogo, con un cirujano, con un médico general, busque que esté certificado, y si está certificado, este es un estándar de calidad que lo califica como un médico que está en un muy buen nivel de conocimiento técnico y académico, y lo mismo pasa con el resto de las personas que trabajan en el área de la salud. Queremos saludar a don Darío Lizama, que nos manda saludos por ahí de Colima, de Villa de Álvarez, y hacer énfasis en un detalle importante para nosotros. Hoy cumpleaños la doctora Viridiana Rangel. Ella es la presidenta de la Asociación Colimense Interdisciplinaria de Educación para la Salud, un grupo que está apoyándonos a nosotros, un grupo que está tratando como nosotros de integrar una nueva generación de mexicanos y que está con un equipo multidisciplinario proporcionando muchos apoyos a mucha gente que así lo ha solicitado. Vamos a despedirnos, vamos a pasar el uso de la voz para terminar. Primero a Dariana. Muchas gracias por la invitación, doctor César. Y bueno, también felicitar a nuestra presidenta de la asociación, la doctora Viridiana Rangel, un abrazo afectivo. Y también invitarlos a checar la página de nuestra asociación, se encuentra como Así Es en Facebook. Denle like para que se puedan enterar de los cursos que tenemos, talleres que tenemos en puerta, todo para la mejora de su salud. Muchas gracias. Licenciado David. Pues solo agradecer, doctor, y esperemos que este sea un programa de muchos, que estamos con toda la disposición pues de estar ahora sí que atendiendo esas necesidades pues de la población colimense con una de las mejores actitudes, ¿no? Y estamos para servir. Muchas gracias, pues nada más recordar que la salud es responsabilidad de todos, y nos vemos en la siguiente emisión de su programa Por una Cultura de la Salud. Muy buen día tengan todos ustedes. Sigan buscando una nueva luz, sigan buscando la plenitud. Seres de fuego, Sigan, seres de paz y amor. Apóstoles de hoy, sigan buscando la flor del corazón. Ángeles de la salud.